días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Tenemos el gusto de recibir en RPP al presidente de la República, Francisco Sagasti, que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, Fernando, y a todos los oyentes. Estamos con la distancia adecuada, así es que puedo quitarme la mascarilla en este momento para... Tengo la garganta medio mal y si no, no se me oye bien. Y está vacunado 2 veces de acuerdo al turno que le correspondía por su edad. Mientras que yo tengo que esperar al lunes a las 7 de la mañana para vacunarme, cosa que agradezco que haya sido posible en los tiempos establecidos. El día de ayer usted sintió la necesidad de dar un discurso a la nación con motivo del cumplimiento de 6 meses en el ejercicio de la función y, si lo entendí bien, enfatizó 3 grandes temas de políticas públicas, como la inversión pública, que ha aumentado, nos dijo, como la lucha contra la pandemia, y también las elecciones frente a las cuales el Ejecutivo se mantiene de manera totalmente transparente y neutral. Y todo eso estaba puesto al servicio de 2 valores que usted preconiza. La confianza debe ser restablecida en las autoridades del Estado. Eso es fundamental. Yo creo que lo más importante en este momento es demostrarle a la ciudadanía que se puede gobernar bien, con transparencia, con evidencia, diciendo las cosas como son y no simplemente anunciando lo que puede, lo que no puede ser. Y algunas veces me han criticado que no comunico suficiente, que comunico mal, y tienen razón, estoy aprendiendo poco a poco. Pero lo que no he querido nunca hacer es decir, ya viene alguna cosa. Todavía yo recuerdo en la época de muchacho cuando se decía, ya vienen los goles de Cubillas, y no venían nunca. Así que prefiero... Algunos vinieron en los mundiales, algunos. Sí, algunos, sí, pero no todos. Así es. Bueno, dijo usted que encontró un Estado que adolecía por la crisis política de la que salíamos y que había que hacer un esfuerzo para hacer exactamente lo que uno promete y no prometer lo que uno no puede hacer. Y eso es lo que es el fundamento de la confianza en las autoridades. Yo creo que sí. Yo creo que lo que desde el primer momento tratamos, y lo dije en el primer discurso que di, que era que esta tarea de recuperar la confianza requiere fundamentalmente que uno cumpla su palabra. Si uno solo puede confiar en quien cumple su palabra, y por eso decimos con toda claridad que no prometemos lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Bueno, entonces, por una parte, restablecer, dijo, la confianza en el Estado, y el otro valor es la unidad de la nación. Sin embargo, las elecciones causan necesariamente, y en este caso quizás de una manera más intensa, que hayan pues discrepancias y que haya una polarización. Yo sé que usted está obligado constitucionalmente a mantener la más grande neutralidad, pero ¿cómo reforzar la unidad de los peruanos y saber que vamos a seguir viviendo en este país y que todos queremos sacarlo adelante? Bien, yo creo, en primer lugar, en toda sociedad hay conflictos. En toda sociedad el papel del aparato estatal en conjunto es cómo manejar estas opiniones diferentes, puntos de vista distintos, objetivos diferentes, de una manera no violenta para empezar y de una manera en que sea posible encontrar un punto de encuentro que avanza hacia el bien común. Desgraciadamente lo que hemos tenido, no solo en nuestro país, y lo estamos viendo en América Latina también, en Estados Unidos incluso, y en otras partes del mundo, hemos tenido líderes políticos que han querido fomentar la confrontación y hasta la violencia como manera de imponerse. Yo creo que lo más importante es demostrar de que es posible tener convicciones firmes, valores muy, muy claros y seguros, pero al mismo tiempo buscar ese espacio intermedio que es, digamos, es como se dice, la solución pacífica de conflictos y la búsqueda de consensos. Y eso se puede hacer. Cuando, bueno, han pasado muchos años, cuando estuvimos en Agenda Perú, encontramos que era posible hacerlo. Yo recuerdo en alguna de las reuniones que teníamos en Agenda Perú, y estoy hablando a fines de los 90, haber puesto a un líder sindical y a un empresario
que durante todas las 2 días de la reunión habían estado enfrentados y nunca pudieron ponerse de acuerdo. Cuando llegó la hora de presentar el resultado de sus discusiones, por supuesto el empresario fue primero, dijo, bueno, ha sido muy bueno, he podido conversar y me he dado cuenta que tienes opiniones distintas, pero miren, mi sueño es este, mi sueño es esto, y mi sueño sigue dando. Y cuando yo estaba presidiendo la reunión me doy cuenta que el sindicalista se ponía un poco nervioso. Digo, ¿por qué nos paras un momentito a ver qué dice el señor? Y el señor lo mira a la cara al empresario, el sindicalista le dice, mira, tu sueño no es mi sueño, pero tampoco es mi pesadilla. Podemos ponernos de acuerdo. Bueno, ese momento, que fue una cosa así casi mágica, una demostración palpable, que con un poco de buena voluntad, con un poco de apertura, a pesar de que tengamos sueños distintos, podemos hacer que el sueño del otro no se convierta en nuestra pesadilla. Ahora bien, estos valores, estos ideales, unidad y confianza requieren que se implementen políticas públicas eficaces. Y usted mencionó 3. 1, sanitaria, 2, gasto público y 3, independencia del Estado frente a las elecciones. Respecto de lo sanitario, creo que cada vez más sectores reconocen, y también del extranjero, que el Perú ha hecho enormes esfuerzos y estamos entre los mejores países de la región por el número de vacunas y de diversos tipos que hemos conseguido. ¿Cuál ha sido la clave del éxito en ese campo específico tan importante? Porque es el punto de contacto mayor entre el Estado y los ciudadanos que hacemos cola para que nos vacunen y poder estar protegidos. Bien, mira, yo creo que es una combinación de varias cosas. En primer lugar, esto es un trabajo en equipo. No hay uno que lo hace, ¿no? Yo el otro día estaba contando, hay como 30 personas que de una manera u otra han intervenido en este tema de conseguir vacunas en el Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Economía, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en las embajadas, en los embajadores ante los organismos internacionales, los equipos de abogados, las personas que están a cargo de la Dirección de Salud, y etc. Es todo un trabajo en equipo. En primer lugar, lo que tiene que tener para hacer esto bien, y lo que creo que es la diferencia, es que hemos trabajado juntos, hemos trabajado en equipo, cada uno con lo que tiene, y el papel del primer ministro y del papel del presidente es el papel de coordinador, articulador, dar la dirección. Pero hay una cosa adicional. Ha ayudado mucho, mucho también que varios de nosotros en ese equipo tuviéramos una experiencia internacional, que conociéramos cómo funcionan estos mecanismos, que supiéramos cuál es el papel de las industrias farmacéuticas, de dónde ha conseguido su financiamiento, cómo ha sido su comportamiento. Y también hay que decirlo, que bueno, en mi caso particular, el haber estado trabajando en muchos organismos el Banco Mundial, ¿no? Sí, conocer a las personas. Una de las cosas que hice, y ya lo he repetido, cuando vi el problema de vacunas, una de las primeras cosas que hice fue llamar a una colega que habíamos estado en un directorio de una fundación internacional durante 10 años juntos, y ella era una experta en vacunas, la que tenía a su cargo todas las vacunas de Novartis. Y bueno, la llamo, explícame cómo es esto. Bueno, hemos conversado muchas veces y a partir de esa información es que hemos sabido con quién negociar, cómo negociar. Y recuerdo una frase cuando yo le pregunté al principio, bueno, hay muchas vacunas que están desarrollándose, ¿cuál es la mejor vacuna? Y la respuesta fue tajante: la mejor vacuna es la que tienes, punto. Sí. ¿No? Y que lo diga eso, sí. La que era directora de vacunas de una empresa hace algunos años, me dio la confianza para poder negociar hasta con 9 a la vez. Y teníamos todas las semanas, y lo seguimos haciendo, un seguimiento del avance de las negociaciones con cada caso. Y luego también hay unas casualidades que algún momento se podrán contar en términos de relaciones personales que permitieron contar con el número de dosis que tenemos ahora. Por otra parte, tiene un canciller con una experiencia extraordinaria que pocos discuten. Había alguna crítica por ahí, no sé si muy bien inspirada, pero es una persona que todo el mundo reconoce,
que le deben el país mucho por lo que hizo por La Haya y por su experiencia como diplomático y como negociador, ¿no? Y como exministro de Defensa también. Ahí yo creo que en esta última etapa, el haber contado con la presencia de Alan Wagner y de Oscar Ugarte en la etapa ya más complicada ha sido muy, muy útil. Pero en realidad este es un trabajo de todo el gabinete, porque realmente intervienen todos con sugerencias, opiniones, se trabaja en equipo. Todo el mundo dice que el MEF es digamos, el malo de la película. Sin embargo, estamos viendo un ministro de Economía y Finanzas que tiene la sensibilidad social como para al mismo tiempo mantener la disciplina fiscal, pero algo que vamos a anunciar dentro de muy pronto, que son una serie de programas, algunos ya en marcha y otros que están por aprobarse la próxima semana, que ayudan a reactivar la economía, especialmente focalizándose en los que más han sufrido con la pandemia, ¿no? Nos está entonces usted diciendo que la próxima semana se presentarán programas de ayuda a la reactivación y al alivio a la pobreza. Así es. Bueno, miren, son varias cosas. Por ejemplo, una cosa que ha pasado ligeramente desapercibida es el hecho de, y como lo mencioné en el discurso, pero yo creo que las cifras son aún más dramáticas todavía. Aquí están. Perdón, están acá. Ya no recuerdo dónde las tengo, pero básicamente aquí están. Fíjese, una cosa terrible. Cuando vemos la mortalidad por COVID-19 por tipo de seguro que se tiene, bueno, tenemos el CIS, Salud, las policías, Fuerzas Armadas, los privados, y ahí vemos que de los casos que tienen COVID, la mortalidad entre los que tienen seguro, en el más alto llegan al 2.7% de los que tienen COVID, de los que contraen la enfermedad. Pero cuando pasamos a los que no tienen seguro, el 29% de ellos mueren. Y cuando vemos la diferencia por edad, la cosa es aún más terrible, porque los mayores de 65 años que no tienen seguro y contraen el COVID tienen más del 60% de probabilidades de morir. ¿Qué se ha hecho con esto? Inmediatamente un decreto de urgencia para ampliar el seguro integral de salud a todos y más aún, no solamente a todos los que no lo tienen, porque los que no lo tienen y tienen un documento lo pueden hacer fácilmente, lo que pasa es que no había recursos. Ahora sí hay más de 250 millones de soles para eso, pero incluso hay 23 millones de soles destinados para incorporar y darle una identidad, un DNI, a aquellos que no lo tienen y que también se puedan beneficiar. Entonces, ese difícil equilibrio entre mantener la disciplina fiscal por un lado y por otro lado dar apoyo es lo que se ha logrado en la presencia del Ministerio de Economía del Ministro de Economía y Finanzas. Y puedo dar más ejemplos porque tenemos una serie de programas como Trabaja Perú, Reactiva, en fin, hay una serie de cosas que se han hecho. De acuerdo. A propósito de economía y de equilibrios fiscales que deben ser compatibles con la acción social, usted enfatizó ayer en dos grandes proyectos de infraestructura que de una manera casi simbólica tienen que ver con la comunicación entre los peruanos. Correcto. Uno es la carretera central, frente a la cual tenemos un nuevo proyecto con un itinerario diferente y anunció la inminente firma de un contrato de gobierno a gobierno con Francia para la asesoría. Y el otro tema es la red dorsal de fibra óptica. Y lo que dijo usted es que la inversión del Estado, que la inversión pública es pequeña en relación a la privada, pero en estas circunstancias más que ninguna otra la dinamiza a la privada. Así es, pero ahí hay dos cosas diferentes y muy importantes. En el caso de la nueva carretera central, recordemos que la actual carretera central, que fue diseñada en los años 30 aproximadamente, ya no es una carretera, es como una avenida urbana. Cuando yo vivía en Chaclacayo, a fines de los años 50 y principios de los 60, pasábamos de ida y vuelta. Yo llegaba desde mi casa en Chaclacayo hasta la Universidad Nacional de Ingeniería en menos de 40 minutos. Todo a lo largo del camino eran chacras. Eran chacras, algodón, chala, etcétera. Y en esos momentos sí era una carretera, pero 50 años después, esto ya no es una carretera, esto es una vía urbana.
Y por ahí siguen circulando los camiones, todo lo que necesitamos que venga de la carretera central, perdón, de la zona central a través de esta carretera hacia Lima Metropolitana. Y también que conecte Lima Metropolitana con la Marginal de la Selva. También, lo que estamos haciendo ahora es, ahora sí, una carretera nueva. Después de 100 años de que se pensó la que tenemos ahora, va a ir con un trazo distinto. Otra cosa interesante, esta carretera que tenemos ahora, la carretera central, como todos los que hemos viajado por ella, tiene una serie de curvas así, pero muy cerrada, con un radio muy pequeño, que cuando se malogra un camión o algo, se paraliza todo, ¿no? Esta nueva carretera va a ser de 4 carriles, 2 en cada dirección, y en vez de tener esas curvas, va a tener viaductos, va a tener puentes, y en vez de llegar hasta 4.800 metros de altura, como se llega en Ticlio, no va a pasar de 4.000 metros de altura a través de este nuevo trazo. Entonces, va a ser una cosa muchos totalmente... túneles, ¿no? 30 kilómetros de túneles. Túneles y puentes y viaductos. Y en ese sentido quisiera aclarar una cosa, porque han salido algunos economistas a decir que ese es un dispendio, que es el Estado, que se ha podido hacer de una manera distinta. Lo que no se dan cuenta es que en el presupuesto anterior, antes del presupuesto para 2021, no solamente estaba la carretera central, sino también estaba la línea 3 y 4 del metro. Con esa cantidad, con esos 3 proyectos, el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dentro de 3 años tendría que dedicar todo su presupuesto para hacer eso. Hemos dejado la línea 2 y las 3 y 4 del metro para que el próximo gobierno decida, y nos hemos concentrado en lo que importa al país. El impacto económico que va a tener esa carretera es realmente impresionante. Claro, hacia la Sierra Central y hacia la Selva Central también. Hasta la Selva Central y todo eso. Y en el caso de telecomunicaciones, lo que tenemos es una situación distinta. Ha habido muchísima inversión en telecomunicaciones, el Estado ha invertido, ya tenemos conectadas a cientos de provincias con red de fibra óptica puesto por el propio Estado, pero también tenemos iniciativas del sector privado que complementan y amplían lo que hacemos. Yo creo que este es uno de los sectores en que se ha podido ver la importancia de trabajar con la inversión privada y pública, pero tenemos un problema. El contrato que se hizo para la red dorsal de fibra óptica con un grupo mexicano, desgraciadamente cuando se hizo estuvo mal hecho y no anticipó los cambios tecnológicos. Como resultado, tenemos un contrato que nos obliga al Estado a pagarle al operador más de 100 millones de soles anuales, pero el uso que se le da a esa red es solo el 3% de su capacidad. Entonces, lo que estamos haciendo es un proceso que es un poco dilatado y largo por todas las etapas que hay que hacer, de resolver el contrato, es decir, anular el contrato por interés nacional, asumir lo que lo asume el Estado, y ya veremos si un nuevo operador o si el propio Estado administra esta red dorsal de fibra óptica que tenemos ahora ya prácticamente instalada, pero por una serie de limitaciones no ha podido realmente servir. Entonces, a la hora de pensar en inversión pública e inversión privada en conjunto, hay que tener mucho cuidado en cómo se diseñan los contratos, los proyectos, de tal manera de que realmente sea positivo, como ha sido también en muchísimos otros casos, ¿no? Desde que usted habló ayer a la 1 de la tarde hasta ahora, la gran novedad que nos ha llegado en materia de nuestra economía es el informe según el cual la agencia de calificación Moody's baja la nota de la economía peruana. No. Es decir, tomar nota de la instabilidad política que ha habido y hace una previsión negativa. Ya, bueno, no, digamos, hay que tener cuidado. Ya, a ver, explíquenos qué cosas ha decidido Moody's y cómo evalúa usted el impacto. Miren, en primer lugar, nos ha costado muchísimo al Perú tener una buena reputación en los mercados financieros internacionales. Nos ha costado muchísimo. Todos los que recordamos lo que sucedió en los años 80 y lo difícil que fue reinsertarnos en la comunidad financiera internacional, sabemos que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. En 2, 3 años
destruimos la confianza de nuestro país, en la confianza que nos tenían los inversionistas, con hiperinflación, tiramos perro muerto, no le pagamos ni al Banco Mundial, ni a los acreedores privados, ni a los organismos bilaterales. Eso duró 3, 4, 5 años. Para recuperar la confianza nos tomó 15. Entonces, eso es algo que guardar muy, muy celosamente y con tranquilidad. ¿Qué sucede ahora? El Perú tiene dentro de América Latina una de las calificaciones más altas, y acá quiero, para no poner, nosotros estamos, para que tengan una idea, en calificaciones y perspectivas crediticias se tiene al Reino Unido primero, a China, a Chile y en cuarto lugar al Perú. Somos el cuarto en esta escala en términos de grado de inversión. Nosotros estamos en el AA menos. ¿Qué es lo que ha dicho Moody's? Lo que ha dicho, y acá vamos a leer la nota que ellos mismos han pasado. Moody's cambiará la perspectiva del Perú de estable a negativa, pero esto es la perspectiva, debido a un deterioro de factores institucionales y de gobernanza. Está diciendo que las tensiones políticas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo han deteriorado la institucionalidad y la gobernanza del país. Algo que hemos venido diciendo nosotros y hemos tratado en el gobierno de restablecer la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos reuniones periódicas con la mesa directiva, un trato muy cordial con la Presidenta del Congreso, etcétera. Pero miren acá lo importante. No obstante, dicen, Moody's ratifica la calificación crediticia en A3 debido principalmente a las fortalezas fiscales del país. En otras palabras, estamos bien. Tienen confianza en nosotros, pero ven nubarrones en el futuro. De acuerdo. Ahora bien, para que no haya nubarrones, una parte de lo que el gobierno tiene que hacer es garantizar la seguridad ciudadana y para eso contar con una policía nacional que corresponda a las exigencias democráticas y a la eficiencia profesional. Y cuando usted comenzó hubo algunas dificultades, hubo algunas críticas, pero en los últimos meses hemos entrado a un periodo de apaciguamiento. Cuéntenos qué se ha hecho para que el desempeño de la Policía Nacional goce del apoyo general de nuestra población. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que al principio tuvimos algunos tropiezos. No hay que negarlo, no fue fácil. Recordemos lo que sucedió en los primeros días de mi gobierno, en el cual después de un análisis muy, muy claro y muy detallado y ver la lista de personas que había en términos del escalafón de la policía, decidimos básicamente mandar al retiro a 13 oficiales de los 16 de rango más alto y nombrar al general Cervantes como director general de la policía. Eso, como ustedes recuerdan, armó un revuelo y luego tuvimos un problema, un ministro del Interior que duró 48 horas, en fin, y luego tuvimos la suerte de contar con José Hélice como ministro del Interior. Lo primero que se hizo es, antes de recobrar la confianza de la ciudadanía, recobrar la confianza de la policía. Porque si la policía no tiene confianza en su ministro y en el gobierno, ahí tenemos problemas muy complicados. Y esto se logró de varias maneras. En primer lugar, creo que es la primera vez, según me dicen, no tengo evidencia, pero es la primera vez que el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, el presidente o el presidente del Consejo de Ministros o el ministro del Interior, no interfiere en lo más mínimo en el escalafón que la comisión encargada de hacer eso prepara para ascensos en la policía y en las Fuerzas Armadas. En ninguno de los dos casos, ni el ministro del Interior o la ministra de Defensa o el primer ministro o el presidente ha dicho, no, yo quiero que suba este general y me bajan al otro. Eso no lo hemos respetado total y absolutamente el criterio profesional y técnico de las comisiones en cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso es un primer paso. De allí el comportamiento y la capacidad
y la formación y las instrucciones y el apoyo que se le dio a la policía es la que ha permitido que en situaciones muy, muy difíciles, como el paro agrario, como el paro de transportistas, como en las invasiones, hayamos tenido realmente un comportamiento ejemplar de la policía, con una sola excepción que ya está siendo sancionada, identificada, cambiada. Yo quisiera contrastar eso con lo que sucedió en la semana antes de que asumiera yo el cargo, ¿no? Al mismo tiempo, se han dado tiempo para tomar iniciativas en materia de política de defensa. Así es. Explíquenos, por favor, qué es lo que se ha hecho en ese campo. Ahí hay 2 o 3 cosas que son importantes. En primer lugar, hemos reactivado el Consejo de Defensa Nacional, el COSENA, que estaba paralizado por un tiempo. Y al empezar a reactivar esto, ya hemos visto las necesidades de las Fuerzas Armadas. Hemos también visto cómo las Fuerzas Armadas colaboran de una manera excepcional, por ejemplo, a través del Plan Taita, que va hasta los lugares más apartados, a las personas más vulnerables y ayuda. Y también hemos hecho 2 cosas que son importantes. En primer lugar, concretar la adquisición de un avión Hércules, que ya está operando, que era absolutamente necesario, sobre todo en tiempos de las pandemias, para transportar equipos, camas UCI a todas partes. Y eso nos ha ayudado desde el momento que llegó hasta ahora, sigue funcionando perfectamente. Y en segundo lugar, hemos restablecido y ampliado el Fondo de Defensa Nacional, que ya se estaba agotando, que son los recursos que permiten a las Fuerzas Armadas contar con los equipos como los aviones que he mencionado. El proyecto de ley ya lo aprobamos en el Consejo de Ministros, ya se aprobó en la Comisión de Defensa y tengo entendido que va a pasar al Pleno el próximo viernes, y yo confío que el Pleno del Congreso apruebe este proyecto de ley que hemos enviado, que garantiza la continuidad de los fondos en el Fondo de Defensa Nacional. De acuerdo. Permítanos, por favor, señor presidente, ir a una breve pausa, después de la cual hay otras preguntas que hacerle. También sobre cómo imagina usted en el periodo de transferencia hacia el próximo poder que saldrá de las elecciones del 6 de junio y que se instalará, como sabemos, el 28 de julio, día del Bicentenario. Hablaremos de eso entonces con el presidente Francisco Sagasti después de una breve pausa.